Bueno, tras plantear el experimento, que es lo que hemos visto anteriormente, ahora vamos a realizar el experimento. Recordaros que las preguntas que tenemos que contestar es 1. ¿Cuántos diazotrofos de vida libre hay en una muestra de rizosfera? 2. ¿Qué fracción supone el total de la comunidad microbiana? Y 3. ¿Podemos decir algo sobre su diversidad? Para hacer el experimento, en el cálculo teórico partíamos de 5 gramos, pero realmente cuando hemos pesado 4,2 gramos de suelo y decidimos añadir 50 mililitros de Rinker. Esto es muy importante para los cálculos porque realmente la primera dilución no será 1,10. No hemos resuspendido 5 gramos de suelo en 50 mililitros de Rinker, sino que hemos resuspendido 4,2 gramos de suelo en 50 mililitros de Rinker. Habíamos concluido del análisis teórico que deberíamos sembrar 100 de las diluciones menos 5, menos 6 y menos 7 para heterótrofos y utilizaremos para ello el medio Plate Count Agar, PCA, y 100 microlitros de muestra, menos 1 y menos 2 para los diazotrofos, utilizando el medio de Burke. Es importante recordar que hemos utilizando estos medios de cultivo. Ya lo hemos explicado anteriormente, pero recuerdo que el PCA-agar es un medio complejo, lleva triptón, extracto de levadura y glucosa y nos servirá para el recuento de los heterótrofos. El medio de Burke es un medio mínimo porque está formado por toda una serie de sales minerales y una fuente de carbono orgánica sencilla que es la glucosa, y es un medio que está diseñado específicamente para el aislamiento de microorganismos diazotróficos, es decir, fijadores de nitrógeno de vida libre. Importante remarcar la presencia de molibdeno, que es esencial para el cofactor de la nitrogenasa. Y también recordaros que a partir de una mezcla compleja donde hay muchos microorganismos, este medio sería, digamos, un medio de enriquecimiento, pero en agar, en donde las bacterias van aisladas, va a ser un medio específico. Por lo tanto, contando colonias en el medio de Burke estaríamos contando fijadores de nitrógeno, porque el medio no tiene ninguna fuente de nitrógeno excepto el nitrógeno atmosférico. También como material, pues pensar que todo tiene que ser estéril, necesitaremos tubos expendedor estéril, solución Rinker estéril, un tubo para recoger la muestra, pipetas automáticas, las placas de PCA, las placas de medio Burke, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Y aquí hay una imagen de cómo sería la muestra ambiental que hemos cogido. Una muestra de tierra alrededor de las raíces de una determinada planta. Bueno, pues volviendo a nuestro planteamiento teórico, habíamos decidido plaquear estas 3 diluciones para heterótrofos en PCA y la, digamos, resuspensión directa de las diluciones menos 1 y menos 2 para diazotrofos en medio de Burke. Lo que vemos aquí es la pinta que tienen las placas de PCA tras 48 horas de incubación. Fijaros que hemos puesto solo 5 placas, aunque hemos hecho 6. Tenemos la placa más una de las 2 placas más concentradas, que proviene de la dilución a menos 5, las 2 placas de la dilución 10 a la menos 6 y las 2 placas de la dilución 10 a la menos 7. Podemos observar en el resultado que aquí hay un montón de colonias, de hecho es imposible contarlas. Aquí hay un nombre de colonias ya contable, igual que lo que ocurre aquí, y ya en las placas procedentes de la dilución a 10 a menos 7 es muy fácil contar colonias, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sencillamente vamos a contar las colonias y, bueno, aquí sencillamente es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, etcétera. Podemos irlas contando tranquilamente. Como tenéis el documento PDF de la presentación, si queréis las podéis contar, pero ya os he hecho aquí un resumen de lo que tenemos. Y aquí tenemos las placas de la dilución 10 a la, y las placas de la dilución 10 a la menos 7, la placa A y la placa B. Y aquí vemos que en la placa A de la dilución 10 a la menos 6 hemos podido contar 57 colonias, que serían las 57 colonias que hay aquí dentro. Fijaros que en este punto no nos importa la pinta que tienen las colonias. Vemos obviamente que hay 4 morfologías coloniales distintas, estas grandotas, estas blanquecinas medianas, estas rojas medianas y estas como amarillentas pequeñitas, ¿de acuerdo? Y aquí vemos que aparecen las mismas 4 morfologías.
Vemos que los números no son iguales, pero son del mismo orden de magnitud, ¿de acuerdo? Y lo que es importante es que nos fijemos qué pasa con la dilución 10 a la menos 7. Aquí también las podemos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y aquí ponemos 10, y aquí también es fácil de contar, 1, 2, 3, 4, aquí ponemos 4. ¿De acuerdo? Entonces, si nos fijamos, el rango que abarcan este valor y este valor es de 8, es decir, hay 8 números naturales entre el 57 y el 65. Y aquí el rango es de 6. En la media, entre 57 y 65, sale de 61 y la desviación estándar sería de 5,7. Aquí, entre estos dos valores de 10 y 4, la media, el promedio, saldría de 7 y la desviación estándar sale de 4,2. Pero lo que es importante para decidir cuáles son los valores con los que nos tenemos que quedar y, por tanto, cuántos heterótrofos por gramo de suelo hay en nuestra muestra, es el coeficiente de variación. Si vemos entre 57 y 65, aunque abarca un rango de 8, y tenemos una desviación estándar en términos absolutos mayor que la que obtenemos en las placas de 10 a la menos 7, el coeficiente de variación es inferior al 10%, es decir, es del 9,3%, mientras que el coeficiente de variación de las placas de la dilución de la 10 a la menos 7 es del 60%. Es decir, que estadísticamente cometemos muchísimo más error al contar 10 y 4 colonias aquí, aunque la desviación estándar sea inferior que en la placa 10 a la menos 6. Por este motivo, las placas con las que nos deberíamos quedar para determinar qué cantidad de heterótrofos había en nuestra muestra son las placas de la dilución a la 10 a la menos 6. Y las placas de la dilución a la 10 a menos 7 serían descartadas porque los números, los recuentos, no son estadísticamente válidos en base al coeficiente de variación que presenta el recuento. Y después tenemos que la placa de 10 a la menos 5 pues también es descartable porque no podemos cuantificar sin error el número de colonias que hay en ellos. Entonces, los criterios de elección para que las diluciones hayan salido bien, obviamente es mantener la dilución. Si no hay un mantenimiento de la dilución, no ha salido bien el experimento, y aquí vemos que aquí hay muchísimas, aquí hay menos, y que más o menos hay un orden de magnitud de diferencia entre las diferentes diluciones, que es lo que esperábamos, ¿de acuerdo? Los duplicados tienen que ser duplicados válidos, es decir, es imposible que salga exactamente lo mismo, pero tienen que estar en el mismo rango u orden de magnitud. Es decir, si aquí tenemos menos de 10 y menos de 10, pues deberíamos estar aquí en estos rangos, que es lo que pasa, y aquí también, 57-65, pues estamos en el mismo rango, en el rango de entre 10 a 100. Por tanto, los duplicados son buenos. Y de todos ellos, ¿cuáles nos tenemos que quedar? ¿Con todas las placas? No, solo las estadísticamente significativas. Como norma general, las estadísticamente significativas siempre serán aquellos duplicados que se encuentren entre 30 y 300 unidades formadoras de colonia por placa, porque son fáciles de contar. Es verdad que si nos acercamos a 300, pues tendremos más problemas para cuantificar las colonias, y si estamos más cerca de 30, tendremos menos problemas para cuantificar las colonias, ya que estarán perfectamente separadas, pero cuando hagamos los cálculos veremos que las variabilidades que hay entre los dos pipeteos pues no son grandes, y por tanto es el valor con el que nos deberíamos quedar. Por tanto, ya os digo, del recuento de heterótrofos me quedaría con las placas, las dos placas, los dos duplicados de la dilución 10 a la menos 6. 57 heterótrofos y 65 heterótrofos, con una media de 61 heterótrofos y una desviación estándar de 5,7 heterótrofos por placa. ¿Qué pasa con los diazótrofos? Estas serían las placas de diazótrofos. Acordaros que lo que habíamos hecho es inocular en placa 100 microlitros de la muestra de la dilución 10 a la menos 1 y de la dilución 10 a la menos 2 del banco de diluciones que habíamos hecho en medio de Borg. En este caso, las incubaciones son a más largo plazo. Hemos tardado 7 días en poder ver las colonias porque en el medio rico PCA se desarrollan muy rápidamente los heterótrofos. Sin embargo, en el medio de Borg los fijadores de nitrógeno se desarrollan más lentamente. Pero al cabo de 7 días vemos colonias fácilmente contables. Y entonces aquí he hecho lo mismo. He puesto la muestra en A, una de las placas de la muestra directa, y los dos duplicados de la dilución 10 a la menos 1 de los dos duplicados de la dilución a la 10 a la menos 2. Si hacemos los recuentos pasa exactamente lo mismo. Aquí es muy complicado contar. Es verdad que las colonias son más pequeñas y es un poquito más cuantificarlas, pero
es complicado contar, no las he contado, de hecho. En cambio, tanto la placa -1 como la placa A de la -1 como la placa B de la dilución 10 a la -1 son fáciles de contar y si las contáis en el documento PDF adjunto veréis que, si no me he equivocado, hay 57 en la placa A y 53 en la placa B. Como antes, vemos dos morfologías coloniales, unas colonias blanquecinas azuladas y unas colonias pequeñas marrones, pero en este punto, como queremos saber cuántos diazótrofos hay, no nos importa la diversidad, descartamos el análisis de la diversidad y nos quedamos con los números absolutos. Tenemos 57, tenemos 53 en la placa número B de la dilución 10 a la -1, el rango en el que oscila en este caso es muy pequeño, 4, el promedio es de 55, la desviación estándar es de 2,8 y el coeficiente de variación sería del 5,1%. Aprovecho para recordaros que el coeficiente de variación no es más que la desviación estándar partido por el promedio y multiplicado por 100. ¿Qué pasa en la dilución 10 a la -2? Bueno, pues aquí sí que las podemos contar en directo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para la placa A de la dilución 10 a la -2 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 unidades formadoras de colonia en la placa B de la dilución a 10 a la -2. El rango es 3, la media es 7,5, la desviación estándar es de 2,1 y como antes el coeficiente de variación es muchísimo más alto. Es decir, cometemos más error de recuento en esta dilución que en esta y por tanto, siguiendo los criterios que hemos mencionado antes, nos quedaríamos con esta pareja de placas de la dilución 10 a la -1 para el cuento de diazótrofos. 57 para la placa A y 53 para la placa B.